y hemograma VHS. Ese es un primer screening así macro. ¿Okay? Bueno, en este caso un screening más focalizado. ¿Ya? Hay un problema de sangramiento. ¿Ya? Y en ese problema de sangramiento, sin duda que si se hacen estos exámenes que están aquí, se va a llegar a pasar a una segunda etapa. ¿Ya? Y ustedes recuerden los voy a nombrar. Eh, Podría ser innecesario tal vez, pero como no estoy seguro, los nombro nuevamente. Porque considero que son muy importantes en el diagnóstico de laboratorio de una hemorragia. Recuento de plaquetas. Separa inmediatamente en dos grandes grupos: trombocitopenia o normales en plaquetas. Si es trombocitopenia, todo el resto cambia absolutamente en el análisis. ¿Ya? Y está la posibilidad de que las plaquetas sean normales, y por lo tanto toma importancia allí el tiempo de sangría. Si hay trombocitopenia, voy a decir bajo 100.000 para efectos de este tipo, eh, y no hay eso, digamos, están al menos sobre 100.000, corresponde el tiempo de sangría para estudiar la función de las plaquetas. Es una forma muy gruesa de estudiar la función de las plaquetas. Y debo agregar, no todas las alteraciones de función plaquetaria van a ser detectadas por el tiempo de sangría. Creo que hace una o dos clases atrás les comentaba que había un estudio que se había hecho, bueno, en varios países se ha hecho, pero se hizo en Chile hace algunos años atrás, con 300 casos de hemorragia mucocutánea. Y para no equivocarme mucho en la cifra, creo que era el 60, pero voy a decir 50. 50% de los casos no se encontró alteración en las pruebas de hemostasia. Y se hicieron no solo estas, se hicieron todas las que ustedes se puedan imaginar. ¿Ya? O sea, el tema es complejo, sin duda. Pero este es un screening, ¿ya? Independientemente de que el tiempo de sangría está normal en algunos casos en que hay alteraciones en realidad, en que hay alteración mucocutánea. Y las dos pruebas que son las que más vamos a usar ahora en esta clase son el tiempo de protrombina y el TTPA, o TP-TTPA, porque evalúan, como ya en alguna clase anterior lo mencioné, ámbitos distintos del sistema de la coagulación, ¿ya? Dependiendo de si es una activación de tipo intrínseca o extrínseca. ¿Ya? Y hay una parte en que una vez ya activado el sistema es común, no tiene que ver con la vía de que se activó. ¿Ya? No nombro mucho el tiempo de trombina porque para efecto de lo que estamos viendo no nos importa mucho, pero esto evalúa la parte final de la coagulación. Bien, alteraciones, dicho ese contexto, veamos las alteraciones adquiridas de la coagulación. Son estas que ustedes observan acá: coagulación intravascular diseminada, déficit de vitamina K, alteraciones hemostáticas en enfermedades hepáticas o dicho al revés, enfermedad hepática, dos puntos, alteraciones hemostáticas, también podría ser. Inhibidores adquiridos de la coagulación. Entendiendo que hay inhibidores naturales, que son normales, pero estos son inhibidores, voy a decir, patológicos. Eh, Cada uno de estos son como, algunas son grupos de situaciones, otros es una situación, pero generada por distintos elementos que desenlazan la situación. ¿Ya? Vamos a revisar primero la coagulación intravascular diseminada. Así como grupo, ¿ya? Así como grupo, estas alteraciones son más frecuentes que las alteraciones hereditarias. Como ocurre en la mayoría de las situaciones, las adquiridas son más frecuentes. Bien, a propósito, bueno, ahí dice SID, ¿ya? Que la vamos a partir de ahora, a veces diremos coagulación intravascular diseminada, pero también podremos decir SID.
Eh, Primero, déjenme comentarles que esta es una situación grave dentro de las alteraciones de la hemostasia. Y puedo decir que es muy grave, ¿ya? Estos son pacientes pediátricos o adultos. Eh, Ustedes, a propósito de pediátricos adultos, saben que después de los 15 años se considera desde el punto de vista médico adulto, por lo tanto los pacientes son hospitalizados en salas de adultos y son atendidos por médicos que atienden personas adultas. Y hasta antes de cumplir los 15 o alrededor de los 15 son pacientes pediátricos. Bueno, tanto pacientes pediátricos como adultos pueden desarrollar esta enfermedad. Y ya les mencionaba que es una situación grave cuando ocurre. ¿Ya? Eh, Dicho sea de paso, en el caso del desarrollo avanzado de la enfermedad de COVID-19, se desarrolla un cuadro similar a esto, de consumo, como se menciona esto ahí, pero que no es exactamente SID. Permítanme decirlo, es como una variante de SID, pero no es SID. Pero veamos la situación clásica de la coagulopatía de consumo. Y se habla de coagulopatía de consumo refiriéndose a SID. Uno podría, si bien es cierto, el nombre más propio es coagulación intravascular diseminada. Si alguien dice, o este paciente tiene una coagulopatía de consumo, se está refiriendo al SID, ¿ya? Siendo el nombre más específico SID. Y es consumo, ¿por qué? Porque consume, entre comillas, usa y disminuye, por lo tanto, por el consumo, ¿ya? Disminuye la cantidad de factores de la coagulación y la cantidad de plaquetas. A eso se refiere el consumo. Se utiliza tanto factores de la coagulación en la fisiopatología de la enfermedad como también plaquetas, que llega a desarrollarse una patología o una coagulopatía o un problema de hemostasia asociado a consumo. Y adicionalmente se genera una anemia hemolítica microangiopática que ya veremos por qué ocurre. Pero eso pasa a ser como un efecto colateral, si me lo permiten así. Ahora, una coagulación intravascular diseminada se genera por varias causas. A eso me refería yo cuando decía, hay algunas de estas cuatro situaciones que ya les he mencionado antes, se pueden generar por distintos motivos. Eh, y en este caso el SID. Ustedes pueden ver infecciones. Cuando digo infecciones, son infecciones graves, son sepsis fundamentalmente. Cáncer, patologías obstétricas, traumas grandes, masivos, cirugías complicadas y cirugías masivas también, debo decirlo, de gran magnitud, alteraciones hepáticas y otras. Pero estas que están aquí mencionadas son las más importantes, ¿ya? Algunas de ellas, en alguna situación, no significa que toda la sepsis, todos los cánceres, etcétera, no. Están dentro de las causas que gatillan una coagulación intravascular diseminada. Estas patologías están entre las más frecuentes. Y a propósito de la fisiopatología, que es una fisiopatología, debo decir, compleja, pero que en lo fundamental se muestran aquí en un par de diapositivas. Primero, aquí ustedes ven los elementos que gatillan: sepsis, infecciones, cáncer, lesiones vasculares, a propósito de lo que mencionamos, podemos agregar cáncer, etcétera, pero en todas esas hay alguna lesión vascular, ¿ya? Aquí se puso como ejemplo esto, ¿ya? Y, eh, y el efecto que tienen algunas de estas patologías sobre células del sistema inmune, porque hay un proceso inflamatorio acá, y hay liberación de citoquinas, como siempre que hay proliferación linfoide y llegada de un proceso inflamatorio como neutrófilo o monocitos macrófagos, hay citoquinas en juego. Y por otro lado,
hay alteraciones, lesiones a nivel endotelial y también, como consecuencia de ello, hay exposición de factor tisular. Observen que aquí hay un elemento central que es el factor tisular. Si ustedes recuerdan, el factor tisular, o mejor dicho, si recuerdan, y voy a usar, a pesar de que para mí el recuadro aquí está muy pequeño, seguramente para usted también, pero voy a intentar. Eh, Aquí está el factor tisular, perdón, aquí está el factor tisular, acá está el factor 7. Básicamente lo que quiero hacer notar es que si ustedes recuerdan la vía de activación de la coagulación, vía intrínseca, que eso es con los factores contacto, el 12, el 11, y se llega por ahí al 9 y el cofactor 8. ¿Ya? Y por otro lado está la activación de la vía extrínseca, que es el factor tisular con el factor 7. ¿Ya? Pero recuerdo haberle insistido mucho que esta última es la vía que ocurre in vivo, preferentemente. ¿Ya? Por lo tanto, toda exposición de factor tisular, estando el factor 7 circulante, si hay exposición de factor 7, quise decir factor tisular, el factor 7 va a formar complejo con ese factor tisular que normalmente no está expuesto. Ese es el punto. Pero aquí se expone factor tisular. En distintas de estas situaciones que ya mencioné antes, en distintas de estas situaciones, hay posibilidad de exponer más o menos factor tisular. Cuando se expone mucho, ¿ya? Está la posibilidad real de que esto se gatille. ¿Ya? Pues bien, si se genera factor tisular, la posibilidad de que se desencadene la cascada de la coagulación es altísima. Y por lo tanto, finalmente va a existir la formación de trombina, ¿ya? Que es la última serinoproteasa que se forma a partir de la protrombina, y la protrombinasa actúa sobre la protrombina y genera trombina. Y esa trombina, ustedes pueden ver aquí solamente dos de las varias acciones que tiene, pero una es que activa las plaquetas. ¿Ya? Activa plaqueta. Y por cierto, la que le es más propia de su propio sistema, pero recuerden que la trombina tiene varias acciones, al menos 6 o 7 por allí, no tendría que recorrerlas para decir exactamente el número, ¿ya? Pero tiene varias. Pero la que le es más propia dentro del sistema es activar, sí, voy a decir, a usar el concepto de activar, que es escindir los fibrinopéptidos A y B y el del fibrinógeno y transformarlo en fibrina. Y por lo tanto, tenemos aquí el coágulo y además con plaquetas activadas. O sea, tenemos un coágulo formado por plaquetas agregadas finalmente, y entre medio de esas plaquetas agregadas, fibrina. Acá tenemos un coágulo. Y estos son, en realidad, en estricto rigor, microcoágulos. Porque si ustedes analizan el nombre de esta enfermedad, y voy aquí arriba al título, coagulación intravascular diseminada. Ahí está la gravedad de esta enfermedad. Porque cuando normalmente alguien se hace un corte aquí en el dedo, o en otro lado, ¿sí? Y ahí la hemostasia funciona localizada y va a intentar detener ese sangrado allí. Y si no es demasiado grande, sin mediar otra intervención, lo va a detener, solamente con presión y detenerlo allí unos minutos, se va a formar el coágulo. Pero cuando ocurre esta enfermedad, la coagulación ocurre en forma diseminada y ocurre en muchas localizaciones, ¿ya? Y ocurre en la microvasculatura. Entonces hay muchos pequeños coágulos diseminados en el cuerpo, ¿ya? De allí lo de diseminado e intravascular, ¿bien? Eso es lo que le da en estricto rigor la gravedad de la enfermedad, no es un coágulo localizado. Y como consecuencia de este coágulo de estos coágulos, permítanme la expresión, que se formaron, microcoágulos en distintos órganos, el sistema fibrinolítico se activa, ¿ya? Se activa
y el plasminógeno va a ser transformado en plasmina por los respectivos activadores del plasminógeno. Y se van a formar productos de degradación de la fibrina, ¿ya? Particularmente uno está medio corrido el círculo aquí, que se llama dímero D. Dímero D, que es un tipo de perdón, de producto de degradación de la fibrina, pero que se sabe que viene estrictamente de fibrina, no de fibrinógeno. Porque debo decirlo también o recordarles que la plasmina también puede actuar sobre el fibrinógeno y también degradarlo. Y se genera producto de degradación de la fibrina, pero no se genera dímero D. El dímero D se genera como producto de degradación de la fibrina, que es solamente a partir de fibrina, porque son los enlaces entre los segmentos DD, que están unidos de forma covalente. Esta figura es similar a esta, solo que querría destacar algún elemento que no aparece en la otra. Y básicamente es esto. Les mencioné por aquí, les mencioné citoquinas inflamatorias. Bueno, aquí hay dos citoquinas inflamatorias que, si ustedes revisan el tema, va a ir apareciendo, ¿ya? Son interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, ¿ya? El resto de los elementos en general ya los hemos comentado, en el sentido de este factor tisular, ¿verdad? Vía extrínseca, geniatrombina y la coagulación intravascular diseminada y con sus correspondientes trombos, la fibrinolisis posterior, ¿ya? Eh, Esta figura, que es más simple que la anterior y con algunos conceptos que no son los que nosotros habitualmente usamos, esto lo copié de internet solamente, pero por la simpleza respecto a la otra figura, creo que puede ayudar ya habiendo visto las anteriores. Aquí las alteraciones iniciales que gatillan la enfermedad, entre otras cáncer, sepsis, problemas ginecológicos, obstétricos importantes. Ya, entre ellas voy a mencionar, la verdad es que no tengo información actualizada sobre el tema, pero a propósito de lo ginecológico, obstétrico, eh, un elemento que muchas veces, en los tiempos pasados al menos, desconozco las cifras actuales, en abortos clandestinos, ¿ya? Eh, Sé que tampoco estaban permitidos los abortos médicos, pero estoy hablando del clandestino no médico, ¿ya? Las infecciones en esos abortos eran muy frecuentes y como consecuencia las coagulaciones intravasculares también, ¿ya? Ahí se expone mucho factor tisular en esas situaciones y se puede gatillar con cierta facilidad una coagulación intravascular diseminada. Bueno, dentro de las enfermedades o situaciones que gatillan esta coagulación, esta activación de la hemostasia, se forman estos coágulos en la microcirculación, lo que ya comentábamos, ¿verdad? Y se consume, este concepto me llamó la atención, consunción de los factores de la coagulación. Bueno, esto se refiere al consumo de los factores de la coagulación, el uso de los factores de la coagulación, ¿ya? Y es por eso, como vamos a ver, disminuyen significativamente esos factores de la coagulación en el plasma, ¿ya? Y se expresa si uno los mide individualmente o si los mide en los test de screening. Como consecuencia, tenemos trombos en la microvasculatura, es lo que ya comentábamos, ¿verdad? Y eso va a llevar a alteraciones orgánicas, ¿ya? De esos órganos donde se están provocando esos microtrombos, ¿ya? Y por otro lado, de estos coágulos que se han formado, ¿ya? Se activa la fibrinolisis y va a generar dos elementos esta activación de la fibrinolisis. Por una parte, hay un componente hemorrágico y por otra parte está lo de los productos de degradación de la fibrina y este daño colateral a los glóbulos rojos que ya lo explicaré.
El cuadro clínico de alguna manera está planteado por aquí, ¿ya? Está planteado en los trombos, está planteado en la hemorragia. eh, y ahí ustedes pueden ver formación de microtrombos en distintos tejidos. Eso es a nivel renal. Y por otro lado, hay expresión de un síndrome hemorragíparo, eh, voy a decir de tipo mucocutáneo, pero es una mezcla entre mucocutáneo, músculo esquelético, músculo, por lo esquelético no, pero músculo. Pero más, la que más se nota es la de tipo mucocutáneo, ¿ya? Sangramientos de piel y mucosa en forma muy significativa. Voy a decir especialmente en los sectores donde estos pacientes van a recibir eh, algún tipo de infiltración, me refiero a intervención con agujas por distintos motivos, ya sea para sacarles una muestra de sangre o por otros procedimientos médicos. Eh, Creo que lo dije, pero prefiero arriesgar decirlo de nuevo si es que no lo dije antes. Estos son pacientes que en general avanzan muy rápidamente a las unidades de cuidado intensivo para tratar de sacarlos adelante. El, yo les decía que eh, las pruebas de... Vamos a hacer lo siguiente, vamos a terminar con coagulación intravascular diseminada y vamos a hacer un break, ¿ya? Y las otras alteraciones las vamos a dejar pendientes para el post-break. Observen aquí lo siguiente. Estas son las pruebas de el screening de hemostasia, plaquetas, TTPA, TTPA, ATP, y se agregan aquí otras en realidad. Ya la explicaré, ¿ya? Pero respecto al TP-TTPA, recuerden ustedes esto. Lo que está en azul, esta es la vía intrínseca de activación y esta es la vía extrínseca de activación, pero recuerden que una vez que se activan, después ya, estando el factor 10 activado, que es donde van a activar las vías intrínseca y extrínseca, por una parte a través del complejo 8-9, o voy a decir 9-8 en el sentido que el 9 es la enzima y el 8 es el cofactor, que es la tenaza intrínseca, y la tenaza extrínseca, ¿ya? Permiten la expresión de tenaza extrínseca, que es el complejo factor tisular factor 7, ¿ya? Pero ambos actúan sobre el 10, ¿bien? Eh, y de esa manera entonces ya el resto es una vía común, hasta la formación de fibrina. Pero un buen análisis de los resultados nos permite discriminar de los resultados del TP-TTPA, permite discriminar el problema, permítanme la expresión, el problema está aquí o está en este amplio espectro que hay acá, que es más amplio que ese y que ese, ¿ya? Aquí hay más factores en juego que allí y que aquí, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a observar? Observen ustedes los resultados que estoy hablando de una coagulación, de un caso de una coagulación intravascular diseminada típico. Siempre existe lo atípico, ¿ya? O lo que está ahí entre medio mientras se desencadena la enfermedad y llega a un estado ya absolutamente desarrollado la enfermedad, son situaciones distintas, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de una patología desarrollada y además así como de libro, que en la mayoría, debo decirlo, ¿eh? En la mayoría de los casos se presenta así, sin discusión, una vez desarrollada la enfermedad. Eh, Recuento de plaquetas, trombocitopenia que pueden ser muy importantes, bajo 50.000, ¿ya? Pero intermedio puede ser un poco más también, ¿ya? Pero trombocitopenia. TP y TTPA, es decir, ambas pruebas prolongadas, es decir, porque pónganse la siguiente situación, solamente para efecto de un ejercicio teórico. Si estuviese solo aumentado el TTPA y normal el TP, estaría esta prueba alterada y esta no alterada. ¿Qué significaría eso? Que el problema está aquí, ¿ya? Que el problema está aquí. Al revés,
Si estuviese el TP prolongado y el TTPA normal. El TTPA normal y el TP está prolongado. Por lo tanto, el problema estaría aquí. ¿Y cuál sería el problema ahí? Que es el caso más simple de analizar. Si el problema es, si es el si el TP es el que está prolongado y no el TTPA, hay una sola alternativa, que es el factor 7, porque factor tisular nunca falta. ¿Ya? En este otro caso, si estuviese alterado el TTPA y no el tiempo de trombina, está el 12, está el 11, está el 9, está el 8. ¿Ya? Aparte de unos cofactores que hay por ahí entre medio que son muy raros, rarísimos de que estén alterados. ¿Ya? El quinidógeno alto peso molecular, la calicreína, etc. Pero en este caso, y eso era para efecto del ejercicio solamente, pero en este caso están ambos alterados. Por lo tanto, en este caso uno puede decir, hay algunos de acá, unos de acá, unos de acá, no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. ¿Ya? Pero lo que sí es seguro que hay de estos involucrados. ¿Ya? Hay uno o más de estos está involucrado, de los que están aquí. O sea, el 10, el 5, el 2, el fibrinógeno, están involucrados. Algunos de ellos, o todos ellos, no sabemos si además alguno de aquí están, ambas pruebas están alteradas. ¿Ya? En este caso, se agregó pruebas adicionales y estamos hablando de una segunda etapa, ¿ya? El screening es esto. ¿Por qué no hay tiempo de sangría aquí? Porque el tiempo de sangría se hace cuando las plaquetas están normales, ¿ya? O sea, si uno, y recuerdo yo algunos años, muchos años atrás, yo trabajé en un hospital, y recuerdo que alguna vez, en una situación de este tipo, se solicitó al laboratorio tiempo de sangría en el contexto, y estaba trombocytopénico el paciente. Por cierto, no se realizó el tiempo de sangría. Sería un error que un tecnólogo médico o tecnóloga médica, eh, con una solicitud de examen de screening de hemostasia en un paciente de este tipo, no hiciera el recuento, incluye tiempo de sangría, no hiciera el recuento de plaquetas primero, eh, y evaluar a eso. Primero, antes de un tiempo de sangría, siempre hay que evaluar, contar las plaquetas para saber si están normales o, voy a decir, relativamente normales. Piso 100.000. Bien, decía que estos son pruebas adicionales ya en el contexto, perdón, en el contexto clínico de una coagulación intravascular diseminada, que es una clínica reconocida, ¿ya? En esos casos se puede realizar el tiempo de trombina o la cuantificación del fibrinógeno, que en los tiempos actuales en realidad se hace a través de una curva que se hace con tiempo de trombina, ¿ya? Pero también se podría cuantificar con un ELISA o de otra forma. Pero la mayoría de los laboratorios lo hace a través de una curva del tiempo de trombina, porque están muy relacionados estos dos, ¿ya? Porque esto mide la etapa final, el tiempo de trombina, dado que agrega la trombina extrínseca, no es que dependa de la trombina que se forma, en otras palabras, mide la función o la cantidad de fibrinógeno. Y por otro lado, los productos de creación de la fibrina. En los tiempos actuales, y voy a decirlo fundamentalmente a propósito de COVID, en la mayoría de los hospitales, al menos de provincia y por cierto regionales, está la determinación de quise decir dímero, no sé por qué iba a decir fibro, de dímero D, ¿ya? El dímero D es un elemento importante en este diagnóstico, pero fue más importante y es por eso que se implementó en muchos hospitales durante el último año, a propósito de COVID, que en los casos, está a propósito, voy a comento en algún paréntesis ahí muy breve, está demostrado que si el dímero D está muy aumentado, la posibilidad de agravar y fallecer es muy alta, ¿ya? O sea, si hay dos grupos, con dímero D bajo, con dímero D muy alto, y el pronóstico es distinto.
Bien, decía que hay una alteración que es colateral, que es la anemia microangiopática. La anemia microangiopática, si ustedes recuerdan, es una anemia hemolítica, ¿ya? Por destrucción periférica. Cuando digo hemolítica o destrucción periférica, es solo que estoy aclarando para recordar en la memoria. La anemia hemolítica es por destrucción periférica, por definición. ¿Ya? Eh, es entonces una anemia hemolítica y por lo tanto, y ahí también entro en el tema del recuerdo, por lo tanto regenerativa. ¿Ya? Y en este caso en particular es por destrucción durante o destrucción intravascular. ¿Ya? Intravascular. Ustedes imagínense, andaba buscando por aquí si tenía algo para representarlo. A ver, voy a usar este que es para clip. Imagínense, ese es el vaso sanguíneo. Voy a decirlo así para no distraer con la parte central. Este es el lumen del vaso sanguíneo. Y en distintas partes de varios órganos, pero dejémonos en el riñón, se han formado microcoágulos en microvasculatura, vasos pequeños. ¿Ya? Y hay coágulos. Entonces, pero el glóbulo rojo tiene que pasar, ¿ya? Y el glóbulo rojo tiene posibilidades, tiene 7 micras, estoy cerrando la cifra, 7 micras de diámetro, y tiene que pasar por espacios capilares hasta 3, y puede hacerlo, ¿ya? Pero cuando hay un coágulo, tiene que intentar pasar en 1, 2 micras, que le deja el coágulo, y ahí se va rompiendo el glóbulo rojo. Y por eso aparecen los esquizocitos o esquistocitos. Yo me quedo con el nombre antiguo, me gusta más esquistocitos, perdona, ¿ya? Y aparecen estos elementos que están así, ¿ya? Glóbulos rojos literalmente rotos mecánicamente, ¿ya? Estos son glóbulos rojos que se han destruido cuando intentan pasar a través del entramado que da un coágulo, ¿bien? Y por cierto, como es destrucción periférica y es regenerativo, por lo tanto, la médula ósea va a tratar de neutralizar, producir más glóbulos rojos para neutralizar esa anemia, porque se requiere oxígeno en los tejidos, etc. Y por lo tanto aparecen glóbulos rojos jóvenes, que son estos que están por allí, por ejemplo, ahí, que son policromatófilos. Eh, Ahí. Con esta hacemos un descanso. Y desde el punto de vista del tratamiento, complejo, del verbo complejo. Sé que no es verbo, pero esa expresión, no sé si en mis tiempos la usábamos, en tiempos de joven, ¿ya? Del verbo complejo. Uno podía hacer cualquier cosa para enfatizar, ¿ya? Eh, ustedes pueden ver ahí, lo primero, eliminar la causa, porque si el elemento que está gatillando esto no se saca, no se elimina, la coagulación va a seguir produciendo, se va a seguir produciendo el consumo de factores de la coagulación, el uso de factores de la coagulación y de plaquetas en esos microtrombos, ¿ya? Que es la explicación de por qué ocurre ese TTPA, protrombina prolongado, la trombocitopenia, es por consumo, ¿ok? Consumo. No es que se esté formando menos, no es que la médula ósea forme menos plaquetas, no, se están consumiendo allí. No que intervengan anticuerpos antiplaquetarios, no. Se están usando ahí en esos microtrombos, que no es uno solo, son muchos. ¿Ya? Por lo tanto, por eso se le llama una coagulopatía de consumo. Bien, si el problema hay una sepsis, hay que usar los antibióticos que correspondan, ¿verdad? Si es un cáncer el que estaría allí, hay que tratarlo, ¿ya? Con las distintas metodologías que hoy pueden existir. Y si es un problema obstétrico, como el que yo les mencioné, por ejemplo, que es un aborto provocado y además clandestino y por lo tanto infectado, pero no es la única razón obstétrica, debo decirlo, solo menciono eso porque es la más expresiva, ¿ya? Claramente hay que hacer una intervención quirúrgica allí de limpieza y tratamiento, además con antibióticos. Eh, pero estos pacientes, una cosa es el tema hemostático y otra cosa es la condición general del paciente.
¿ya? Y es por eso que estos pacientes llegan a la UCI, ¿ya? Estos pacientes en algún momento sufren shock, hay problemas de acidosis de tipo metabólica, están con problemas de bulimia, etcétera. Tienen que tratar esos elementos porque si no el paciente independientemente, voy a decir independientemente del manejo hemostático, que ya lo voy a comentar inmediatamente, el paciente podría morir, ¿ya? Por lo tanto, estos pacientes siempre han requerido y requerirán de UCI. Y por otro lado, está el tema hemostático propiamente tal, ¿ya? Propiamente tal. Y en ese sentido, si voy a decir, desde el punto de vista hemostático, voy a nombrar estos dos elementos que están aquí al final. Yo espero que ustedes vean el cursor, en realidad. Eh, bueno, estoy comentándolo, yo parto de la base que lo están viendo, pero porque alguna vez lo pregunté y me dijeron que se veía. Esos dos últimos elementos que están ahí, hemoderivados y heparina, tienen que ver con el tema hemostático. Decíamos que eran pacientes que desarrollaban una patología de consumo, una coagulopatía de consumo. Por lo tanto, como no es un problema de formación, sino que se está consumiendo, y el paciente está trombocitopénico en forma importante, voy a decir 30.000 plaquetas, 20.000 plaquetas, hay que administrarle plaquetas. El paciente está con un TTPA y TP prolongado, y si uno le mide los factores, si mide algún factor, ¿ya? El que generalmente se mide de fibrinógeno, el resto la verdad es que no tiene ningún sentido especial, salvo por academia, medirlos, algunos de ellos, pero están en la práctica varios de ellos deficientes, varios. Se han hecho los estudios y varios de ellos están deficientes. En distintas medidas, pero casi, si no todos, casi todos. Y por lo tanto lo que corresponde no es administrar factor 8, factor 9, no, todos los factores. ¿Ya? Y por eso se usa plasma fresco congelado. ¿Ya? Y en algunos casos, especialmente por el fibrinógeno, que tiene el crioprecipitado, que el crioprecipitado es rico, alguna vez se lo he comentado, es rico en fibrinógeno, en factor 8 y factor von Willebrand. ¿Ya? Y factor 8 von Willebrand es porque el von Willebrand transporta al 8, ¿ya? Por eso al separarlos aparecen juntos, al separarlo en un crío precipitado, ¿ya? Entonces, esos son los elementos que se utilizan desde el punto de vista de reponer, para reponer las plaquetas, para reponer los factores de la coagulación, que se están consumiendo. Y por otro lado, está el tema, sí, le agregamos factores de la coagulación, pero todo esto, y plaquetas, y todo esto van a ayudar a formar más trombos, ¿ya? Entonces, para evitar eso, se administra heparina, pero es un paciente que está sangrando. O sea, el manejo de estos pacientes es muy complejo. Si se le administra elementos para que se están consumiendo, para reponer ese consumo, plaquetas y factores, aumenta la posibilidad de que forme más trombo, ¿ya? Como es un paciente que tiene microcoágulos, si le administra heparina, el paciente va a sangrar y ya está sangrando. Por lo tanto, el manejo entre factores de la coagulación, plaqueta y heparina es muy fino. Y necesariamente, tiene que ser monitoreado, porque no hay otra forma por ahora, monitoreado muy seguido desde el punto de vista laboratorio, ¿no? Bien, descansen unos 15. Bien, si ustedes recuerdan, estábamos viendo 4 tipos de alteraciones de tipo adquirida en la coagulación. Una es la coagulación intravascular diseminada, que ya la revisamos, y otro es el déficit de vitamina K, y nos quedan 3 por revisar, pero que son, voy a decir, desde el punto de vista fisiopatológico, más simples que la coagulación intravascular diseminada. El déficit de vitamina K, básicamente les pido que recuerden que la vitamina K participa como cofactor de una carboxilasa que tiene como propósito a nivel hepático, usando vitamina K reducida como cofactor de esta vitamina, ¿ya?
tiene como propósito lo que se observa acá. Es decir, en los factores vitamina K dependientes, que son estos, 2, 7, 9, 10, ¿ya? Carboxilarlos, así, ¿ya? Voy a decir, agregarle un carboxilo, y en el extremo, en glutamina, en ácido glutámico, que están en el extremo amino, son alrededor de 10 a 15 ácidos glutámicos, y que eso le otorga cargas negativas, lo cual les permite a través de calcio, carga positiva, unirse a fosfolípidos aniónicos y así formar más fácilmente los complejos de la coagulación. ¿Okay? Y por lo tanto, este agregar carboxilo no tiene que ver con formar la proteína, tiene que ver con hacerlos funcionales a los factores. ¿Okay? Por lo tanto, la vitamina K es un elemento importante, no hay duda. Y aquí hay dos situaciones. Una, lo que ocurre en los recién nacidos, ¿ya? Que puede existir esta deficiencia de estos factores a propósito de la vitamina K, del déficit de vitamina K, ¿ya? Y presentarse alguna hemorragia. Hay dos tablas que aquí me interesan mencionar, que las saqué de internet porque me parecieron interesantes. Ya, por una parte, el problema puede ser de origen materno, y por otro lado, puede ser del recién nacido, ¿ya? De origen materno, básicamente, pueden ser algunos fármacos que disminuyen la disponibilidad de vitamina K. En otras palabras, pueden interferir el acceso a vitamina K por parte de la madre y por lo tanto ella tener menos vitamina K. ¿Ya? Entre otros, warfarina, que es un anticoagulante en realidad. Pero no es lo único, hay otros fármacos, y de hecho cuando hablemos de anticoagulantes naturales, a propósito de el mecanismo usado en algunos anticoagulantes, que es vía competencia por vitamina K, vamos a ver que hay varios elementos que interfieren aquí. ¿Ya? El tema es complejo. ¿Ya? Pero por otro lado, algunos elementos asociados al recién nacido. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que sea prematuro, una posibilidad, que la alimentación tenga algún nivel de dificultad y por lo tanto el acceso a vitamina K sea menor, problema de mala absorción, el uso de antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Disminuye porque hay en la vitamina K también una parte de ella se sintetiza a nivel intestinal por microorganismos de la flora comensal. ¿Ya? Una disminución en la formación, en la colonización de la intestinal de tipo bacteriana, entre otros elementos. Aquí a nivel del recién nacido, esta enfermedad hemorragípara dependiente de vitamina K, esta sigla que está ahí, ¿ya? Ese puede presentarse, como ustedes pueden ver aquí, en tres formas. Una muy precoz, una clásica y una más bien tardía, antes de 24 horas, durante la primera semana y después de la primera semana. ¿Ya? Ustedes pueden ver aquí situaciones que pueden afectar. Primero, el que es precoz, tiene que ver con que algo tiene causa a la madre. Es decir, que poca vitamina K le llegó al recién nacido desde la madre y por eso ocurre en las primeras 24 horas. ¿Okay? Después está el que es un poquito más tardío que el anterior, que es en la primera semana, que es siendo este tema infrecuente. Primero es infrecuente todo, ¿ya? Pero este es más frecuente que los dos extremos, el precoz y el tardío, ¿ya? Y ustedes pueden ver que en los dos casos, eh, en la clásica y en la tardía, el uso de profilaxis con vitamina K es una posibilidad. En términos generales, debo decirlo que en los recién nacidos reciben vitamina K. ¿Ya?
para evitar estas complicaciones. Otros déficits de vitamina K, he puesto esta diapositiva aquí para un poco recordar dónde encontramos vitamina K, en qué tipo de alimento encontramos vitamina K. Ustedes pueden ver que son vegetales, ¿ya? Vegetales, y está descrito, a pesar de que el ají ahí, el chile según los mexicanos, ocupa una superficie alta de la K, está descrito más en vegetales verdes, ¿ya? No exclusivamente, pero principalmente en verde, frutas y vegetales verdes. ¿En qué situaciones podríamos encontrar déficit de vitamina K ya en un terreno alejado del recién nacido, que es el caso que comentamos antes? Podría ser asociada a vitaminosis, ¿ya? Y que básicamente se asocia al déficit importante de vitamina K, ¿ya? Podría ser también esto, el uso, voy a decir, indiscriminado de antibióticos de amplio espectro y por lo tanto una alteración marcada de la flora intestinal, ¿ya? Y por lo tanto menor síntesis eh, endógena de vitamina K. ¿Cuál podría ser la situación en el laboratorio? Seguramente ustedes lo pueden suponer. Si usamos usamos el screening, la vitamina K no compromete a las plaquetas, ¿ya? No compromete a las plaquetas, ni en su número ni en su función. Primera cosa. Segunda cosa, dado que si no hay vitamina K, o no existe la cantidad al menos mínima de vitamina K, ¿ya? Y si ustedes se recuerdan que los factores vitamina K dependientes son el 2, el 7, el 9 y el 10, y si observamos en este esquema dónde están los factores 2, 7 y 9, y si lo observamos desde arriba hacia abajo en este esquema, sabemos que el 9 está aquí, el 10 está aquí, el 7 está acá y el 2 está por aquí, ¿ya? Por lo tanto, se ven afectados tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. La vía intrínseca, recuerden, está asociada al TTPA y la vía extrínseca al TP. Pero como hay factores de los tres recuadros que hay aquí, del que tiene que ver solo con la activación, con la parte final de la activación, debo decir lo que es el 9, con la iniciación de la vía extrínseca, que es el 7, y el 10 y el 2 que están acá en la fase común, uno entenderá entonces que si no hay vitamina K, no hay síntesis adecuada del punto de vista funcional. Están las proteínas, pero no son funcionales si no hay vitamina K, ¿ya? Se va a ver entonces afectado tanto el TP como el TTPA. Otra situación son las enfermedades hepáticas. Dentro de si uno piensa en pacientes, voy a decir hospitalizados, ¿ya? Hospitalizados, eh, en un hospital cualquiera, ¿ya? Y no estoy haciendo separación entre pensionados o privados, no, en salas, voy a decir salas comunes, donde está la mayoría de la gente. Dentro de las 4 situaciones que estamos analizando de patologías adquiridas de la coagulación, esta es la más frecuente. La coagulación intravascular diseminada, que la describimos, es una situación grave, pero lejos menos frecuente que esto, afortunadamente. El déficit de vitamina K es infrecuente, ¿ya? Es infrecuente. Se presenta, pero infrecuente. En adultos se presenta más que en recién nacido, porque en recién nacido se usa profilaxis, ¿ya? Pero la enfermedad hepática, como elementos que gatillan alteraciones hemorragíparas asociadas a la coagulación, en forma adquirida, ¿ya? Ustedes pueden ver estas enfermedades. Hepatitis aguda, virus,
de distinto tipo. Puedes nombrar hepatitis C, hepatitis B, por nombrar dos. Enfermedad hepática crónica. Aquí hay patología hepática de tipo alcohólica y no alcohólica. En estos tiempos hay de ambas. ¿Ya? Voy a decir, en tiempos pasados había más alcohólica, porque había menos patología hepática con hígado graso, porque había menos obesidad y por lo tanto menos patología asociada a hígado dependiente de obesidad. ¿Ya? Pero ahora hay de ambas. Colestasia, es decir, alteración de las vías biliares, cáncer hepático, cirugía hepática, trasplante hepático, que implica, por cierto, cirugía también. ¿Ya? Estas son enfermedades en las cuales entonces se ve comprometido el hígado desde el punto de vista funcional. Y si ustedes recuerdan, en el hígado se forma, voy a decir, todos los factores de coagulación, dejando de lado el von Willebrand, que se sintetiza en megacariocyto y en endotelio, pero en estricto rigor no es un factor del sistema de la coagulación, siendo muy importante la hemostasia. Lo aclaro para no crear conflicto allí. ¿Ya? Por lo tanto, el hígado, desde el punto de vista de la hemostasia, es fundamental. ¿Ya? Y si estas enfermedades complican al hígado en su totalidad, ¿ya? La síntesis de los factores de coagulación entre otras proteínas, pero en este caso estamos focalizados en la coagulación, se va a ver alterada, y marcadamente alterada en algunos casos. Y así ustedes pueden ver, por ejemplo, y esto a propósito de lo que estaba comentando, por ejemplo, disminuye claramente una patología de lo que está aquí subtitulado, y hay uno que está en otra diapositiva siguiente, está planteado como alteraciones de la hemostasia en patología hepática. Hay una disminución de la síntesis de factores, ¿ya? De los factores de la coagulación. Ya hice el alcance sobre el fibrinógeno, con el factor von Willebrand. ¿Ya? Y por otro lado, disminuye también la síntesis de inhibidores, ¿ya? De inhibidores de los sistemas asociados a la coagulación, como son el sistema propiamente, los inhibidores de la coagulación, los inhibidores naturales de la coagulación, como por ejemplo la antitrombina 3, proteína C, etc. Y también inhibidores del sistema fibrinolítico. ¿Ya? Por otra parte, cuando está alterado el hígado, en forma importante, disminuye, el hígado es un órgano también depurador de ciertas moléculas, ¿ya? Depura factores de la coagulación activados, depura monómeros de fibrina, fibrinopéptidos, productos de creación de la fibrina, activadores del plasminógeno. O sea, hay una actividad de depuración asociada a la hemostasia, que son estos que están mencionados aquí. También depura otras proteínas, pero asociada a la hemostasia a estas que están aquí. Por lo tanto, ya vemos que la hemostasia claramente se ve alterada, y voy a decirlo que desde el punto de vista hemorrágico, lo más importante es lo primero que está nombrado acá. Hay una disminución en la síntesis de factores de coagulación. Eso es lo más lejos, lo más importante. ¿Ya? Es cierto que si no depura suficientemente los productos de creación del fibrinógeno, eso va a afectar, por ejemplo, la función plaquetaria, sí, es cierto. ¿Ya? Pero en orden de participación en el síndrome hemorragíparo, este es el primero. Disminuye la síntesis de todos los factores de la coagulación. Por otro lado, aumenta una destrucción en factores de la coagulación. ¿Ya? Fibrinógeno por plasmina, por ejemplo. ¿Ya? Y por otro lado, puede favorecer también una coagulación intravascular diseminada. Estos que he marcado en tamaño más pequeño es porque tienen que ver con la hemostasia asociada al hígado cuando está dañado, pero no exactamente respecto a la coagulación. Por eso le he bajado el tamaño para no confundir. Insisto, lo más importante es esto,
disminución de los factores de la coagulación, disminución de la síntesis de factores de la coagulación. Como proteínas, a diferencia de lo que mencionamos antes, del déficit de vitamina K, los factores se sintetizan, pero no son funcionales. Acá no se sintetizan. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir desde el punto de vista del screening de hemostasia en una situación de falla hepática, por distintos motivos que ya mencionamos? En cuanto a plaquetas, la verdad es que en cuanto a plaquetas, las plaquetas generalmente están normales, pero puede haber una leve trombocitopenia, generalmente no menos de 100.000. ¿Ya? Y el tiempo de sangría se relaciona con el recuento de plaquetas, en el estricto rigor. ¿Ya? Esa disminución o alteración del tiempo de sangría generalmente está asociada al recuento, ¿ya? Un poco disminuido, pero por otro lado, también por aumento, como disminuye el clearance de la depuración de PDF, eso afecta la función plaquetaria también. ¿Ya? Pero centrándonos en la coagulación, ustedes pueden ver que TP y TTPA están prolongados. ¿Por qué? Van a estar prolongados. Porque hay menos síntesis de 12, de 11, de 9, de 8, de 7, de 10, de 5, de 2, de fibrinógeno. Todos menos. Por lo tanto, no podemos encontrar otra cosa en los resultados del laboratorio que no sea el aumento en los tiempos. Recuerden que las pruebas de coagulación se miden en tiempos, segundos, ¿ya? Para recordar cifras del orden de los 12 segundos aquí, del orden de los 30 y algo segundos acá. Y finalmente, respecto a los inhibidores adquiridos de la coagulación. Dije inhibidores adquiridos de la coagulación. ¿Por qué inhibidores adquiridos de coagulación? Porque también existen los inhibidores naturales. No es a eso a lo que nos vamos a referir. Y los menciono ahí los naturales. El inhibidor de la vía extrínseca, el sistema antitrombina 3, el sistema de proteína C, y estos otros dos que son menos importantes. Los tres primeros son los más importantes. No son a eso, esos son naturales. ¿Ya? Lo que nos estamos refiriendo a estos los inhibidores adquiridos por distintos motivos que ya mencionaremos, y es patología, ¿ah? Patología o tratamiento por otro, y tiene un efecto en la coagulación. ¿Okay? Hay un par de diapositivas aquí que las copié de internet porque me parecieron interesantes, y ustedes pueden ver que hay dos tipos de inhibidores adquiridos de la coagulación. Unos que son específicos y otros que son inespecíficos. Y me voy a permitir leer lo que está allí, y si se requiere, si noto que se requiere explicación, la daré. Observen. Aquí, y antes de empezar a observar, aquí dice son anticuerpos, acá dice son inmunoglobulinas. O sea, estamos hablando de anticuerpos, inmunoglobulinas en general, cuando estamos hablando de inhibidores adquiridos de la coagulación. Sea que actúen en forma específica, sea que actúen en forma inespecífica. Son anticuerpos. Aquí dice, son anticuerpos frente a un factor que produce un descenso del mismo, lo que produce un descenso del mismo, desde el punto de vista funcional, porque el anticuerpo está dirigido contra un factor. Y en este caso vemos los más frecuentes, dice, 8, 9, von Willebrand, 5, protrombina, 13, y con menos frecuencia otros que están mencionados acá. Quedémonos con los dos más relevantes, ¿ya? El 8 y el 9, ¿ya? Para efecto de ejemplo, ¿ya? Creo que hay una figura más adelante que la tenía previa a esta figura que encontré allí. Por otro lado, estos son, entonces, recuerden, son anticuerpos específicos dirigidos contra algún factor, uno o dos como máximo generalmente, ¿ya? Pero generalmente uno, específicamente contra uno. Estos otros, dice, los inespecíficos, consisten en inmunoglobulinas que tienen especificidad frente a fosfolípidos. Entre paréntesis dice cardiolipina, ácido fosfatídico, fosfatidilinositol,
y originan una falsa reacción luética, ya explicaré eso, reagínica positiva. Se clasifican en autoinmunes y aloinmunes. Los inhibidores adquiridos específicos son, voy a decir, más fáciles de entender, y voy a ver en la siguiente si me ayuda. Claro, estos son, ustedes pueden ver, anticuerpos contra factores de la coagulación. Este lo voy a dejar pasar porque sería el inespecífico, y este es la heparina, que también la voy a mencionar. Este que está aquí es el específico, ¿ya? Anticuerpos contra factores de la coagulación. Anticuerpos contra factores de la coagulación, dice más o menos lo mismo, así que lo voy a dejar pasar, pero sí aquí. Menciona los factores contra los cuales puede estar dirigido. Dice, este puede surgir en forma adquirida o de nuevo en pacientes con hemofilia, y de hecho, cuando hablamos de hemofilia la semana pasada, dijimos que había pacientes con hemofilia, había un cierto porcentaje de ellos que desarrollan anticuerpos. Aquí ustedes pueden ver antes, el inhibidor del factor octavo, en el 10% aproximadamente de los pacientes hemofílicos se desarrolla un anticuerpo antifactor octavo, y eso significa que en la terapia de reemplazo hay que administrar más factor, porque parte de ello está siendo bloqueado en su función, ¿ya? Bien, aquí ustedes pueden ver la vía intrínseca de la coagulación, la vía extrínseca, la fase común, y puede observarse, desarrollarse anticuerpos dirigidos contra el 9, contra el 8 y contra otros también, como ustedes pudieron ver. Pero me detengo en esta figura, de este anticuerpo que está ahí, que por una parte puede ser estar asociado a una enfermedad de base como una hemofilia, ¿ya? Y que va a implicar básicamente administrar más factor cuando parte de él esté neutralizado por el anticuerpo. Pero por otro lado, en algunas enfermedades de tipo autoinmune, ahí está puesto el lupus como ejemplo, pero no es el único caso, pero sí el más frecuente dentro del autoinmune, que podría, entre otros anticuerpos que se generan en las enfermedades autoinmunes, se generan varios anticuerpos. Mientras más inespecífica es la enfermedad, más anticuerpos distintos se van a generar. Y entre ellos el lupus, se generan muchos anticuerpos diferentes, autoanticuerpos, ¿ya? Y se generan también entonces contra el 8, el 9 y otros factores. Por lo tanto, esta sería una generación de inhibidor de la coagulación anómala, ¿ya? No es un inhibidor natural, ¿ya? Es una patología hemorragípara asociada a la generación de un autoanticuerpo dirigido contra uno o más factores de la coagulación. Autoanticuerpo en este caso. Respecto a déjenme ver, sí, respecto al anticoagulante o anticuerpo del lupus. Respecto a este, la verdad es que en otro momento vamos a hablar más de esto específicamente, porque, pero sí lo comento por ahora en términos generales, y después podemos complementarlo en realidad. Porque este llamado anticoagulante lúpico, y ahí está como anticuerpo porque efectivamente un anticuerpo del lupus, pero que en términos de laboratorio, y como medición de laboratorio, se le llama anticoagulante lúpico, medición de anticoagulante lúpico, o como examen, anticoagulante lúpico, ¿ya? Porque es un anticoagulante desde el punto de vista de laboratorio, nótese, desde el punto de vista de laboratorio, participa como un anticoagulante. Alarga los tiempos de las pruebas de coagulación. Puede ser un TTPA, puede ser un TP o puede ser ambos. Voy a decir que más frecuentemente ambos. ¿Por qué? Porque este anticoagulante lúpico, que es un anticuerpo, ¿ya? Generalmente
se une a superficies fosfolipídicas, generalmente formando o a complejos proteína-fosfolípidos. Y de esa manera, este eh, anticoagulante lúpico, por eso se le llama anticoagulante lúpico, desde el punto de vista del laboratorio, prolonga los tiempos de coagulación, ¿ya? Y al estar, si imagínense, esta es la superficie fosfolipídica de plaquetas, por ejemplo, que es la más usada, y los complejos, los factores de coagulación aquí interactúan y forman los complejos. Pero si un anticoagulante lúpico, que es un anticuerpo, le bloquea los sitios de interacción, ¿ya? Le bloquea los sitios de interacción, las reacciones de coagulación ocurren más lentamente, ¿ya? Y es por eso que las pruebas de coagulación se ven prolongadas. ¿Bien? Pero hago un alcance. Desde el punto de vista clínico, el anticoagulante lúpico, o los llamados también anticuerpos antifosfolípidos, que es un nombre antiguo, porque después, por ahí en los 90, se describió que en realidad estaban dirigidos contra proteínas, que será tema en otra conversación, ¿ya? Eh, pero en clínica, entonces, estos que en el laboratorio prolongan los tiempos, es decir, actúan como anticoagulantes, en clínica favorecen la trombosis. Raro, ¿no? Raro, por decirlo menos. Eh, Otro tema, pero ya hablaremos de eso de los anticoagulantes lúpicos cuando hablemos del síndrome antifosfolípido. Porque para efectos de tratamiento del tema prevalece la clínica y lo veremos dentro de los elementos asociados a trombosis. Y otro tema también voy a decir, inhibidores de la coagulación, es un fármaco, la heparina. ¿Ya? En este caso no es un anticoagulante, no es un anticuerpo dirigido de forma específica o inespecífica contra alguna proteína o fosfolípido, o complejo proteína-fosfolípido, o factor de la coagulación, sino que es un fármaco del cual también hablaremos posteriormente, de los distintos tratamientos anticoagulantes. Pero este es un tema que se tiene que tener en consideración dentro de los inhibidores adquiridos, entre comillas, de la coagulación, porque es un fármaco y podría representar un problema desde el punto de vista del tratamiento. Hablaremos de los distintos tipos de heparina que hay algunos que deben necesariamente ser monitoreados por el laboratorio, otros que no lo requieren, pero que son de más alto costo. ¿Ya? Lo voy a dejar por ahí este tema solamente. Ahora, ¿cuál puede ser la situación en el laboratorio? En general, plaquetas y tiempo de sangría no se ven involucrados en el tema, ¿ya? Porque dejando la heparina de lado, ¿ya? Voy a dejarlo de lado porque es una situación muy particular. Y si pensamos en los inhibidores específicos o los inhibidores inespecíficos, podemos encontrar distintas situaciones en el TP y TTPA, ¿ya? Por ejemplo, si hubiese un inhibidor de la vía común, ¿ya? Un inhibidor que esté dirigido contra el 10, contra el 5, contra el 2, aumentan ambas pruebas, ¿ya? Pero si encontramos un inhibidor que está, y que ya lo comentábamos, ¿verdad? Que está dirigido contra el 8, o contra el 9, o contra el 11, la prueba de laboratorio afectada va a ser el TTPA, ¿ya? El TTPA. Y, eh, y si está, y si el factor comprometido, cosa que en general no está descrito, que sea el 7, estaría afectado solamente el tiempo de protrombina, ¿ya? O sea, y aprovecho esta última figura que está aquí para recordarles
que en el laboratorio, muy pocas veces, solamente en los laboratorios muy especializados, en realidad se hacen mediciones de factores específicos. El día, a ver, en el laboratorio de hematología, cualquiera, ¿ya? La frecuencia con que se reciben exámenes, tipos de exámenes, no estoy refiriendo a la cantidad, va a depender, el volumen va a depender de la magnitud del laboratorio. O sea, uno no puede comparar un laboratorio del hospital regional con un laboratorio privado, por ejemplo, o un consultorio. ¿Ya? En el hospital llegan muchos exámenes, de hematológicos en este caso. Pero si uno, vamos al el volumen del hospital, que se replica, pero en menor cantidad, en un laboratorio cualquiera. Sin duda que el examen que más se recibe es hemograma. Con o sin VHS, pero en los tiempos actuales prácticamente a todos se les pide VHS. Hemograma. Con todas las variantes de resultados que ustedes conocen. ¿Ya? En secuencia de exámenes, tiempo de protrombina. Solo, sí, tiempo de protrombina. Y no nombro recuento de plaquetas porque en los tiempos actuales también, debo decirlo, está incluido en el hemograma. En tiempos pasados, el recuento de plaquetas se pedía aparte porque había que hacer el recuento aparte. Los tiempos actuales, el propio hemograma lo tiene, por lo tanto, no voy a mencionar el recuento de plaquetas aislado. ¿Ya? Dijimos hemograma, tiempo de protrombina o TP, TTPA, TP-TTPA, tiempo de sangría, más abajo. Mediciones específicas como dímero D. En los tiempos actuales sí aumentó por COVID, ¿ya? Pero es una situación particular. ¿Ya? Mediciones de factores, como factor 8, en un hospital regional sí, ¿ya? Pero infrecuente. ¿Ya? Va a depender de la cantidad de pacientes hemofílicos y factor 8, factor 9 que estén en control. ¿Ya? Pero lejos por encima de todo eso, que ustedes podrían mencionar otros factores, también medición de estudio del fierro, ferritina sérica, ferremia, transferrina, etcétera, ¿ya? Algunas pruebas de hemólisis, infrecuentes, pero sí, puede ser. Pero lejos por encima de todo, el día a día de un laboratorio de hematología es hemograma, tiempo de protrombina, por encima de cualquier otro tipo de examen. Hemograma por sí solo, por encima del tiempo, lejos por encima del tiempo de protrombina también. ¿Ya? Esa es la situación. Por lo tanto, mi mensaje es, deben estudiar hemograma con todas las interpretaciones y variables que pueda tener. Hagan esos ejercicios. Tienen problemas de hematología 1. ¿Ya? Eh, jueguen, permítanme la expresión, con este esquema que está aquí. Alteren uno o varios factores a la vez y plantéense cuál prueba va a estar alterada de este screening. Este screening que está puesto ahí, plaquetas, tiempo de sangría, TP, TTPA. Si modifico el factor tanto, ¿cuál se altera? Si modifico este otro, si modifico 2, si modifico 3. Ese ejercicio les va a permitir ponerse en distintos escenarios. ¿Ya? Es un buen ejercicio. Trabajenlo en grupo, individualmente, ¿ya? Pero no le quiten importancia a esto que parece tan simple. Parece simple, sí, y lo es en cierto rigor, esto no es física atómica, digamos, ¿ya? Pero requiere una cierta expertise, requiere un cierto manejo, requiere un cierto training el hacerlo, ¿ya? Eh, es clave, algunos tips, es clave tener esto presente.
si no se tiene presente dónde están los actores de la coagulación, no se va a poder llegar a buen puerto acá. ¿Ya? O sea, este esquema, simplificado así como lo ven, sirve. Si lo quieren agregar otros elementos, está bien, pero así, simplificado. Y esta línea punteada, perdón, azul y roja, para entender qué mide cada una de las pruebas, es fundamental. ¿Ya? Bien, en resumen, hemos revisado coagulación intravascular diseminada, las alteraciones de laboratorio en esta y en las otras pruebas, usando como base el screening de hemostasia y la cascada de la coagulación por las dos vías de activación. Y también aquí en la coagulación intravascular diseminada describimos cuáles eran los elementos que podían gatillar esta coagulación intravascular y diseminada. Absolutamente normal esa coagulación. Siempre la coagulación es en un lugar específico. La coagulación normal. El déficit de vitamina K. Hicimos énfasis en que esto se podía presentar en recién nacidos o en adultos por distintos motivos y la importancia que tiene la vitamina K en la funcionalidad de los factores vitamina K dependientes. No en la síntesis del factor, en la funcionalidad. Por otro lado, las alteraciones asociadas a las enfermedades hepáticas de distinto tipo, enfermedades hepáticas relativamente graves, ¿ya? Pero cómo siendo el hígado el elemento que sintetiza los factores de la coagulación, puede comprometer en forma marcada la hemostasia. Y finalmente, los inhibidores adquiridos de la coagulación, que son fundamentalmente anticuerpos. Anticuerpos dirigidos en forma específica ante un factor determinado, ya sea en hemofilia o ya sea en enfermedades autoinmunes, o en forma inespecífica, como son los factores que se les llama anticuerpos antifosfolípidos y que en el laboratorio se les llama anticoagulante lúpico, y que le insistí en que estos alteran las pruebas de coagulación hacia la anticoagulación, pero que en clínica se asocian a trombosis. Y eso quedó pendiente, hay un tema para cuando hablemos de trombosis. ¿Bien? Bien, creo que con eso estoy terminando. Consultas en voz alta, si las hay. ¿Profe? Dame un segundo, deja poner el otro audífono también para escuchar mejor. Ahora sí. Yo no entendí muy bien la relación de la heparina cuando la nombró. Sí, cuando la estaba nombrando, me estaba arrepintiendo. Pero lo menciono. Pero reconozco que me estaba arrepintiendo cuando la nombré, porque podía confundir, sí. Y casi me atrevería a decir que casi la voy a sacar de la diapositiva cuando se las mande, porque creo que confunde más. Porque queda mucho más limpio el tema con los anticuerpos, las inmunoglobulinas dirigidas contra los factores de forma específica e inespecífica. La heparina está planteada desde el punto de vista de que siendo un tratamiento, en algunas oportunidades causa problemas hemorragíparos, ¿ya? Por sobredosis, y requiere la heparina, voy a decirlo, la heparina convencional, la más usada todavía en Chile, requiere mucho control de laboratorio y cuesta ajustar las dosis para que el paciente esté bien anticoagulado, pero no sangre ni haga trombosis, porque cuando se usa heparina es para un paciente que tiene un proceso de trombosis, ¿ya? O para evitar que desarrolle trombosis en forma profiláctica. Pero la mayor parte de las veces es porque se desarrolló trombosis y se quiere disminuir que el proceso, se quiere conseguir evitar que el proceso aumente, ¿ya? Ahora, la heparina no convencional se usa mucho como profilaxis, ¿ya? Pero no requiere, y esa es la ventaja, claro, control de laboratorio.
Por lo tanto, se administra una cierta cantidad según kilo de peso y eso va a surgir un buen efecto profiláctico antitrombótico y también en el caso que se use como tratamiento. Eso por ahora, ¿ya? Pero vamos a hablar de anticoagulantes en otro momento. ¿Más consultas? ¿Aló?